Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón, donde desenterramos los secretos mejor guardados y las noticias más candentes del mundo de la fama. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a fascinar. Vamos a sumergirnos en el turbulento pero apasionante mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, encienden la chispa de la especulación y la fantasía. ¿Se han casado? ¿No se han casado? Y si no, ¿por qué? Pues agárrense bien porque hoy vamos a revelar la única condición que, según los rumores más fuertes, Mehmet Özdemir puso sobre la mesa para darle el si quiero a nuestro apuesto Can Yaman. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Siempre ha habido algo magnético en la conexión entre Mehmet Özdemir y Can Yaman. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, las cámaras y el público los adoraron. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era casi imposible no imaginar un romance fuera de los sets de grabación. Y por supuesto el tiempo y los paparazzi confirmaron lo que muchos sospechaban: sí, hubo algo entre ellos. Hubo momentos de complicidad, miradas que lo decían todo, e incluso rumores de un anillo de compromiso, de un futuro juntos. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, los persiguió incansablemente, creando una narrativa de amor de cuento de hadas que cautivó a millones de seguidores en todo el mundo. Pero como en toda gran historia, siempre hay giros inesperados. El idilio, o al menos lo que proyectaban hacia el exterior, pareció enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron más escasas, las declaraciones públicas más cautelosas, y la pregunta que flotaba en el aire era siempre la misma: ¿qué pasó? ¿Se separaron? ¿Por qué no llegaron al altar si parecía que estaban tan cerca? Y es ahí donde entran los rumores, las especulaciones, y las supuestas confidencias de fuentes cercanas que hoy vamos a desgranar. Porque detrás de las cámaras, en la vida real, las cosas a menudo son más complejas de lo que parecen en la pantalla. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. El gran secreto, la pieza clave que podría explicar el rumbo de esta historia, la condición que Mehmet Özdemir habría impuesto. Imaginen la escena: dos de las estrellas más brillantes de Turquía, enamorados, con el mundo a sus pies, y una decisión vital que tomar. Una decisión que, para ser tomada, requiere un pacto, un compromiso que vaya más allá del simple te quiero. Y según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, y lo que resuena con fuerza en los círculos del espectáculo, esa condición no fue sobre dinero, ni sobre lujos desmedidos, ni siquiera sobre detalles triviales de la boda. No, mis amigos, la condición de Mehmet Özdemir, la que habría sido el punto de inflexión en su relación con Can Yaman, estuvo ligada a algo mucho más profundo: su carrera y su independencia, Se dice, y esto es lo que más llama la atención, que Mehmet puso como condición para casarse con Can Yaman que ambos mantuvieran la libertad y el espacio necesario para seguir creciendo profesionalmente, sin que el matrimonio se convirtiera en un obstáculo para sus respectivas trayectorias, piénsenlo bien. Ambos son actores con carreras en pleno auge, con proyectos ambiciosos, y con una proyección internacional cada vez mayor. Mehmet, con su talento y su belleza, se ha labrado un nombre propio, y Can Yaman, con su carisma y su atractivo, ha conquistado corazones en todo el mundo. Casarse es un compromiso enorme, y para una mujer que, como Mehmet, ha luchado y trabajado duro para llegar hasta donde está, la idea de que ese compromiso pudiera limitar su potencial artístico, frenar sus aspiraciones o hacerla sentir en deuda con las expectativas de una vida tradicional, habría sido inaceptable. La condición entonces habría sido una especie de acuerdo de igualdad. Un pacto donde el matrimonio no significara sacrificar sus sueños individuales. Imaginen a Mehmet diciendo algo así: te quiero, Can, y estoy dispuesta a dar este gran paso contigo, pero necesito saber que nuestro futuro juntos nos permitirá seguir persiguiendo nuestras metas. No quiero que ser tu esposa signifique dejar de ser Mehmet Özdemir, la actriz que soy, la profesional que quiero seguir siendo. Es una postura tremendamente valiente y moderna, ¿no creen? Refleja una generación de mujeres que buscan el equilibrio entre la vida personal y profesional, que no están dispuestas a renunciar a sus pasiones por amor. Esta condición podría explicar muchas cosas. Por un lado, la intensidad con la que ambos han continuado trabajando en proyectos, a menudo en diferentes países o con agendas apretadas. Si ambos entendieron y aceptaron esta premisa desde el principio,
entonces la distancia geográfica o las largas horas de trabajo no habrían sido un impedimento insalvable, sino más bien una consecuencia aceptada de sus elecciones de vida. Por otro lado, también podría haber generado discusiones o malentendidos si, en algún momento, uno de los dos sintió que el otro no estaba respetando ese espacio o que las presiones de la vida en pareja estaban afectando su desarrollo profesional. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Can Yaman, conocido por su ambición y su deseo de conquistar Hollywood, ¿cómo habría reaccionado a esta condición? Si bien su amor por Demet era evidente, también lo era su determinación por forjar una carrera internacional. Es probable que él mismo entendiera la importancia de la independencia para ella, especialmente después de haber visto su dedicación y su éxito. Tal vez él mismo, en el fondo, sentía esa misma necesidad de no ver su propia carrera supeditada a la de su pareja. O quizás simplemente la amaba tanto que estaba dispuesto a aceptar su condición para mantenerla a su lado. Pensemos en las implicaciones para una relación entre dos figuras públicas de su calibre. Las redes sociales, la prensa rosa, los fans, todo ejerce una presión enorme. Cualquier decisión importante como el matrimonio se convierte en un evento de proporciones épicas, con expectativas desorbitadas. Para Demet, haber puesto esta condición habría sido una forma de proteger su identidad, de asegurarse de que su voz y sus ambiciones no se perdieran en el torbellino de una relación de alto perfil. Habría sido una manera de decir: sí, quiero construir una vida contigo, pero esa vida debe incluir mi propio espacio para crecer y brillar. Y aquí entra otro matiz importante. La industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, a menudo tiene expectativas muy tradicionales sobre los roles de género en las relaciones. Para una mujer exitosa, la presión para establecerse, casarse y, a veces, priorizar la vida familiar sobre la profesional, puede ser inmensa. Demet, al poner esta condición, estaría desafiando esas normas, afirmando su derecho a tenerlo todo, amor y una carrera plena. Y Can Yaman, al considerarla o incluso aceptarla, estaría demostrando un nivel de madurez y comprensión que va más allá de la imagen pública que a veces se proyecta de él. Quizás el hecho de que el matrimonio no haya llegado a concretarse hasta ahora, si es que esa es la situación actual y no un rumor desmentido, se deba precisamente a las complejidades de hacer que esta condición funcione en la práctica. Mantener ese equilibrio perfecto entre el amor, la vida en pareja y las carreras individuales, especialmente cuando ambas son tan demandantes y están bajo escrutinio constante, es un desafío monumental. Podría haber momentos en los que las agendas chocaran de forma irreconciliable, o en los que la exposición pública pusiera a prueba su voluntad de mantener esa independencia. Ahora, es importante recordar que todo esto se basa en rumores, en lo que se comenta en los pasillos del espectáculo y en la prensa. Ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial que confirme esta condición de manera explícita. Sin embargo, la consistencia de estos rumores, y el hecho de que encajan con la imagen que ambos proyectan como profesionales ambiciosos y modernos, les da un peso significativo. Si esta condición es real, habla mucho de la personalidad de Demet Özdemir, una mujer fuerte, segura de sí misma, que valora su independencia y su desarrollo personal por encima de todo. Y habla también de un posible entendimiento mutuo, de una relación basada en el respeto de los espacios individuales. Imaginemos las conversaciones que habrán tenido. Can, amo lo que tenemos, pero no puedo sacrificar mis sueños. Demet, te entiendo y quiero que seas feliz, tanto en nuestra relación como en tu carrera. Estas no son conversaciones fáciles, pero son las que construyen relaciones sólidas y duraderas, especialmente en un mundo tan volátil como el de la fama. La condición vista desde esta perspectiva, no es una exigencia, sino un deseo de construir un futuro donde ambos puedan florecer, juntos y por separado. Y para todos ustedes que siguen de cerca la vida de estas estrellas, esta información les da una nueva luz sobre su relación. No se trata solo de química en pantalla o de apariciones públicas. Se trata de decisiones de vida, de valores, de ambiciones. La condición de Demet Özdemir, si es cierta, nos muestra a una mujer empoderada que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece, ni en el amor ni en su carrera. En resumen, mis queridos amigos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es fascinante, llena de giros y especulaciones. Pero si nos basamos en los rumores más persistentes, la clave para un posible matrimonio, o al menos un compromiso serio, habría estado en la condición de Demet, mantener su independencia y su espacio para crecer profesionalmente. Una condición que, lejos de ser egoísta, parece ser una poderosa declaración de intenciones sobre
Cómo construir una relación sana y equitativa en el siglo XXI, especialmente para dos figuras públicas de su calibre. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de la fama y los secretos del corazón. ¿Qué opinan ustedes sobre esta condición? ¿Creen que es la clave de su relación? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos amantes del espectáculo, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse nuestras próximas revelaciones. Nos vemos muy pronto con más noticias exclusivas. Un abrazo enorme.